El día de hoy vamos a hablar sobre una serie muy famosa dentro del año pasado. Se trata de la de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie y un delincuente sexual de nacionalidad estadounidense. Entonces, él no solo cometía asesinato, sino que también era culpable del desmembramiento de sus víctimas. En total fueron 17 hombres y un adolescente que él mató o asesinó de entre los años del 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos se dice que involucraron lo que es necrofilia y canibalismo. También se dice que él preservaba los cuerpos o las partes del cuerpo. Generalmente era todo el esqueleto, ¿no? Bueno, a Jeffrey Dahmer se le llegó a diagnosticar que tenía un trastorno límite de personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Sin embargo, en el juicio en el que se le hizo, el juez estaba de acuerdo y todo estaba legalmente de acuerdo en que él estaba cuerdo. Entonces, por esto es que fue condenado solamente por 15 de los 16 asesinatos que él había cometido. Entonces se le condenó a 15 cadenas perpetuas. Pero más adelante fue sentenciado por una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional que habían encontrado, ¿no? Sin embargo, el desenlace es muy triste debido a que el 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado a golpes por un compañero de prisión que tuvo en la correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Bueno, vamos a continuar con algunos análisis que nosotros tenemos sobre esta serie tan fabulosa que tenemos de la de Jeffrey Dahmer. Según Sigmund Freud, que viene a ser el padre de la psicoanálisis, él explica el funcionamiento psíquico humano empleando tres conceptos, que viene a ser el ello, el yo y el superyo, el cual el ello viene a ser como una reserva de energía psíquica que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. El yo nos enfoca a pensar en las consecuencias de nuestra conducta. El superyo viene a ser el conjunto de valores morales y creencias en las que proyectamos la mejor versión de nosotros mismos. Un concepto importante de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud viene a ser los mecanismos de defensa, lo cual estos son procedimientos que mantienen el equilibrio psicológico de manera inconsciente para enfrentar la angustia o la ansiedad. Existen tipos de mecanismo de defensa. El aislamiento, que separa los recuerdos y los sentimientos para no angustiarse con el contacto que es en la realidad. Según Sigmund Freud, que viene a ser el padre de la psicoanálisis, él explica el funcionamiento psíquico humano empleando tres conceptos, que viene a ser el ello, el yo y el superyo, el cual el ello viene a ser como una reserva de energía psíquica que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. El yo nos enfoca a pensar en las consecuencias de nuestra conducta. El superyo viene a ser el conjunto de valores morales y creencias en las que proyectamos la mejor versión de nosotros mismos. Un concepto importante de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud viene a ser los mecanismos de defensa, lo cual estos son procedimientos que mantienen el equilibrio psicológico de manera inconsciente. Según la teoría de Sigmund Freud, se relaciona mucho con la serie, en especial el mecanismo de defensa del aislamiento y también lo que viene a ser el superyo. En esta ocasión, pues, primeramente les hablaré sobre el mecanismo de defensa aislamiento. Empezaré con que el papá de Jeff era ausente emocionalmente. Jeff era pasivo, a la edad de 6 años, y tenía problemas para relacionarse. Solo usaba, o bueno, salía a cazar con su papá animales para poder abrirlos y ver sus órganos internos. Esto le generaba felicidad y era lo único que le llamaba la atención, a diferencia de otras cosas. Su mamá solía pelearse con su papá, tenían discusiones fuertes. Su mamá muchas veces se quiso suicidar y pues su papá decía que eso era para llamar la atención, lo cual creo que no era así.
ellos terminaron divorciándose y pues la mamá se llevó a su hermanito menor y el papá de Dahmer se fue con él. Dahmer tuvo un fracaso escolar y una grave ansiedad social. Asimismo, no tenía amigos y no sabía cómo relacionarse. Trataba de huir sentimientos de soledad y el vacío que lo arrastraba. Solía humillarse para poder llamar la atención de los amigos. Esto pasaba en la universidad y fue expulsado. También fue a las Fuerzas Armadas y donde su papá le envió, que también fue expulsado. Eso es referente al aislamiento que tuvo él, que era muy solo, no le gustaba relacionarse con los demás. Incluso cuando ya era mayor, vivió solo, pero tenía la necesidad de estar con su papá, quería estar con su papá. Ahí podemos ver la teoría de Freud, donde hubo una fijación con el papá, de tener la necesidad de que él siempre esté a su lado o de que, bueno, de que estén juntos como lo solían estar cuando él era pequeño. De igual forma, hablamos del super yo. Sabemos que el super yo nos habla de las normas, la sociedad, de las leyes. A los 18 años, Jeff descubrió su sexualidad, de que él era gay, pero por los prejuicios de la sociedad no lo dijo o bueno, veía pornografías de mujeres para que pues se masturbara o incentivando a ello, ¿no? O sea, no creer de que es gay. Solía, bueno, no respetaba las normas, ingresó muchas veces a la cárcel por diferentes actos. También podemos ver en la serie, en una ocasión donde él es detenido por acoso sexual a un menor de edad. Y pues fue botado muchas veces de su trabajo. En cierto punto de la serie de Jeffrey Dahmer se nos transporta a este en su etapa de niñez, en donde podemos ver a un Dahmer muy retraído y excluido por sus similares. Esto se puede deber a cierta fascinación que él tenía sobre los animales muertos en los cuales practicaba taxidermia, y dentro de los parámetros de la normalidad no era algo adecuado para niños de su edad, lo cual esta marginación mencionada antes reforzaba actitudes introvertidas en Dahmer. Pero luego a lo largo de la serie se nos muestra un Dahmer con muchas habilidades para socializar, un Dahmer demasiado locuaz, muy alegre y que podía atraer a sus víctimas y generar esta confianza. Todas estas características son propias de una persona extrovertida, ya que es donde surge esta contradicción o esta duda. Si es que Dahmer era introvertido, ¿cómo pasaba a ser extrovertido? O se puede ser introvertido y extrovertido a la vez. Todas estas preguntas podemos responderlas recurriendo a las teorías de Carl Jung, en específico cuando nos habla sobre introvertido y extrovertido. Y para aclarar esto podemos recurrir a las teorías de Carl Jung. Primero, ¿quién fue Carl Jung? Él fue un psiquiatra psicólogo, figura clave para la etapa de la psicoanálisis y posteriormente fundador de la Escuela de la Psicología Analítica. Jung define a un introvertido como una persona que usa la energía psíquica para mirar en su interior, mientras el extrovertido busca estar en permanente contacto con el exterior. Además, nos asegura que ninguna persona es netamente introvertida ni extrovertida. Siempre va a haber algo de ambas partes. Pero las mentes de las personas siempre se tratan de inclinar hacia un lado, bien para el extrovertido o bien para el introvertido. Dando explicación en el caso de Dahmer, él en sus diferentes facetas inclinaba a lo introvertido y extrovertido. En su niñez y creció siendo una persona muy introvertida porque nadie lo aceptaba, porque no tenía gustos normales, porque sus gustos eran diseccionar a los animales y le gustaba ver a los animales muertos y conservar las pieles de a los animales. Pero pasado el tiempo, para tratar de conseguir a sus víctimas o a sus novios, él trataba de ser una persona social, que era una persona alegre, divertida. A las personas como Dahmer se les considera ambivertidas, que son personas flexibles que pueden ser introvertidos o extrovertidos dependiendo de las condiciones sociales. Dahmer creció siendo retraído y con el pasar del tiempo se volvió más alegre, tratando de que así la gente no se alejara de su lado,
debido a que sus padres lo abandonaron cuando era chico. Y así es como Dahmer se considera una persona ambivertida. En el caso podemos encontrar un mecanismo de defensa, que es el de racionalización. Pero, ¿qué es un mecanismo de defensa? Freud nos planteaba los mecanismos de defensa diciéndonos que eran estrategias psicológicas para enfrentar la realidad y mantener una autoimagen. El mecanismo de defensa de racionalización es donde la persona encuentra fundamentos válidos o no para enfrentar esta realidad. El mecanismo de racionalizar de Sigmund Freud con la serie de Jeff Dahmer se da a través de su justificación de sus acciones violentas y asesinatos. En teoría, este mecanismo defensivo permitirá a Dahmer racionalizar sus comportamientos perturbadores y negar o minimizar cualquier sentimiento de culpa o remordimiento. En su testimonio, Dahmer también mencionó que había sufrido de un profundo sentimiento de soledad y alienación, y que sus crímenes le brindaban un sentimiento temporal de compañía y control. En algunos casos también afirmó que había intentado crear una conexión emocional con sus víctimas antes de matarles, en un intento fallido de encontrar la intimidad y la compañía que anhelaba. Dahmer dijo que su motivación principal era la necesidad de controlar y poseer a sus víctimas. También habló de su obsesión por tener relaciones sexuales con cadáveres y sus deseos de crear zombies que fueran sexualmente esclavos. Bueno, a modo de conclusión podemos narrar un poco que al inicio de la serie, bueno, en el transcurso de la serie evidenciamos que en la infancia de Dahmer, él tuvo un hobby que es la taxidermia, que es cuando caza a los animales y los desviscera, por así decirlo, ¿no? Le saca las vísceras. Entonces también pasa el tiempo, él crece, llega a la juventud y lo que pasa es que sufre abandono por parte de sus dos padres. Entonces él, al tratar de huir del sentimiento de soledad que sentía, se refugia en el alcohol, lo que le trae problemas académicos y también con la ley. Asimismo, esta parte es un Dahmer introvertido, pero la serie nos da un giro y nos muestra un Dahmer extrovertido, un Dahmer al que le gusta socializar, relacionarse, empieza a conocer gente, personas, y es ahí donde empieza a ser un asesino serial. Su primera víctima la conoció en un bar, era un adolescente, si mal no recuerdo. Bueno, es aquí en esta parte donde surge la duda de si Dahmer era una persona introvertida o extrovertida. Y creo que gracias a la teoría de Carl Jung hemos podido evidenciar que tenía un poco de ambos, ¿no? Bueno, él también descubrió su identidad sexual en el transcurso de su infancia a su adolescencia, juventud. En ese transcurso, él descubrió su identidad y descubrió que era una persona homosexual, es decir, le atraían las personas de su mismo género. Dahmer, al final, en el juicio que tiene, evidenciamos que justifica sus asesinatos y no muestra ningún sentimiento de culpabilidad. Al contrario, él menciona haber sentido o haber entablado una relación cariñosa, afectuosa hacia con sus víctimas. Entonces, en este video hemos podido hablar de las teorías de Sigmund Freud, los mecanismos de defensa, basándonos en lo que es aislamiento y racionalización. Y también hemos tocado la teoría de Carl Jung, en la que nos habla de una personalidad introvertida y extrovertida. Y hemos visto cómo estas se van evidenciando en la serie, que ha sido basado en un caso real, ¿no? El cual es la de Jeffrey Dahmer. Muchas gracias.